Hola, tengan todos ustedes muy buenos días. Soy Vilma y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer un precioso chaleco que está muy bonito y muy fácil de hacer. Y bueno, pues para tejer este chaleco primeramente vamos a ver qué materiales vamos a usar. Y bueno, los materiales que vamos a usar son 200 gramos de hilo. Este hilo es un hilo de algodón que tiene un ancho aproximadamente de un poco más de un milímetro y medio podríamos decir. Y bueno, entonces necesitamos 200 gramos. El chaleco lo vamos a tejer para la talla L o grande. Y bueno, entonces también necesitamos una aguja de crochet que vamos a usar una de 3,5 milímetros. Necesitamos algunos marcadores, aguja lanera y unas tijeras. Y bueno, antes de empezar les voy a compartir este gráfico. Este es el chaleco. Para la parte de la espalda vamos a tejer 44 centímetros. Para los hombros 16 centímetros para cada hombro y el cuello 12 centímetros. El ancho de las mangas va a ser de 20 centímetros y aquí las partes delanteras de 22 centímetros. El largo total, la altura total, perdón, altura 36 centímetros en total. Como les dije, este chaleco es para la talla L. Entonces vamos a empezar. El punto que vamos a usar es un punto fantasía que es múltiplo de 16 más 1. Entonces vamos a empezar con la espalda. Para esto vamos a tejer 96 cadenas más 1, 97 cadenas en total. Entonces empezamos haciendo un nudo, un punto deslizado. Y vamos a tejer aquí las 97 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y tejemos así 97 cadenas. Y bien, aquí tengo tejidas las 97 cadenas que me hacen un ancho total de 44 centímetros. Entonces aquí vamos a empezar la primera fila. Para esto vamos a tejer 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Luego cogemos lazada y vamos a retroceder hasta la cuarta cadena. 1, 2, 3, 4. En esta cuarta cadena vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y otro punto alto tejido dentro de la misma cadena, así. Luego vamos a saltar aquí 2 cadenas, 1, 2 y en esta tercera vamos a unir con un punto bajo. Luego tejemos una cadena, nos saltamos una cadena aquí abajo y en la siguiente tejemos otro punto bajo, así. Luego cogemos lazada, saltamos nuevamente 2 cadenas aquí abajo, 1, 2 y en esta tercera vamos a tejer nuevamente el abanico, pero esta vez el abanico va a estar conformado por 5 puntos altos. Entonces acá tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos. Saltamos nuevamente aquí 2 cadenas, 1, 2 y en esta tercera unimos con punto bajo, una cadena, saltamos una cadena aquí abajo y en la siguiente unimos con punto bajo. Una cadena y acá unimos con punto bajo, así. Luego cogemos lazada, saltamos nuevamente 1, 2 cadenas y en esta tercera cadena tejemos nuevamente el abanico conformado por 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Entonces este es el motivo de esta primera fila. Los abanicos separados por puntos bajos y una cadena, ¿no? Una cadena, un punto bajo, una cadena. Perdón, punto bajo, cadena, punto bajo. Saltamos nuevamente acá 2 cadenas, 1, 2 y en la tercera tejemos el punto bajo, una cadena, saltamos esta cadena y en la siguiente tejemos el punto bajo. Cogemos lazada, saltamos 2 cadenas y volvemos a tejer
el abanico. Entonces continuamos tejiendo así todo el largo de la primera fila. Y aquí voy terminando la primera fila. Tejí el punto bajo, una cadena, un punto bajo, y miren, acá me quedan 3 cadenas. Cojo lazada, me salto estas 2 cadenas y me voy a la última. En la última cadena vamos a tejer 3 puntos altos dentro de la misma cadena. 1, 2 y 3. Y así estamos terminando la primera fila. Empezamos con 3 puntos altos y terminamos con 3 puntos altos. Aquí les voy a decir que en caso que quieran tejer el chaleco en tallas más pequeñas, pues tienen que, como les dije, es múltiplo, el punto es múltiplo de 16, pero si van a tejer en tallas más pequeñas pueden tejer menos 8 cadenas, ¿no? Porque podemos cortar cada vez aquí en la mitad del abanico, ¿no? Entonces, si disminuimos, vamos disminuyendo de 8 en 8, o bien si gustan toda el 16, ¿no? Descontamos 16 puntos, 16 cadenas, o bien de 8 en 8, ¿no? Entonces, así pueden tejer en tallas más pequeñas o aumentar para tallas más grandes. Y bueno, pues entonces, acá ya se me destejió el último punto. Entonces ahora vamos a continuar con la siguiente fila, que es la segunda. Para esto vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y damos vuelta al tejido. Y aquí vamos a coger lazada y sobre este segundo punto alto vamos a tejer un punto alto. Sobre el siguiente otro punto alto. Aquí en este punto bajo tejemos un punto alto. Y en la cadena que estaba en el medio tejemos otro punto alto. En total tenemos 5 puntos altos aquí para comenzar esta segunda fila. Luego vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Cogemos lazada y nos vamos aquí sobre el abanico de la fila anterior y cogemos el punto del medio y tejemos aquí un punto alto, así. Luego tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y nos vamos aquí a donde tenemos, aquí tenemos punto bajo, cadena, punto bajo, pues donde tenemos la cadena empezamos a tejer un punto alto. Aquí sobre este punto bajo tejemos un punto alto, que es este, un punto alto, y sobre cada uno de estos puntos altos tejemos puntos altos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí sobre el punto bajo 8, y sobre en la cadena que tejimos en el medio 9. En total tejemos 9 puntos altos. Luego tejemos nuevamente 3 cadenas, 1, 2 y 3. Nos vamos aquí al medio del abanico y tejemos un punto alto. Luego nuevamente 3 cadenas, 1, 2 y 3. Nos vamos aquí a donde tenemos la cadena que está en el medio entre punto bajo, y empezamos a tejer aquí los 9 puntos altos como hicimos aquí. 9 puntos altos. El primero va sobre la cadena que estaba en el medio. El segundo va aquí donde está el punto bajo. Y así continuamos tejiendo hasta llegar al siguiente a la siguiente cadena que está acá en el medio entre punto bajo y punto bajo. En total tejemos 9 puntos altos, ¿no? Entonces así es como se teje esta segunda fila. Y aquí voy terminando la segunda fila. Tejí este grupo de puntos altos, de 9 puntos altos, las 3 cadenas, punto alto sobre el abanico, 3 cadenas, y acá un punto alto en la cadena que está entre punto bajo y punto bajo. Luego acá un segundo punto alto. Aquí el tercero. Ya estamos sobre el abanico. El cuarto. Y aquí el quinto punto alto que va a estar tejido en la cadena que está
arriba de la cadena con la que iniciamos el tejido. Entonces tejemos acá el último punto alto. En total son 5 puntos altos para terminar la fila. Así. Entonces así es como nos queda. Ahora nos vamos por la tercera fila. Para esto tejemos una cadena, damos vuelta al tejido y sobre este mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Sobre el siguiente punto otro punto bajo. Y ahora tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos vamos acá, miren, a este espacio. A este primer espacio grande. Y acá tejemos un punto bajo. Una cadena. Nos vamos a este siguiente espacio y acá tejemos otro punto bajo. Entonces así es como nos queda. Luego nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y ahora miren, nos vamos aquí hasta el cuarto punto. 1, 2, 3, 4. En el cuarto punto alto tejemos un punto bajo, una cadena, saltamos este punto siguiente y en el siguiente tejemos otro punto bajo. Así. Y así es como va quedando, ¿no? Una vez hemos unido acá en este punto del medio, este punto que está solo, y una vez sobre este grupo. Nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora nos toca nuevamente aquí, miren, en este espacio, punto bajo, una cadena, y en este siguiente espacio otro punto bajo. Luego 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos aquí al cuarto punto alto. 1, 2, 3, 4. Y sobre este cuarto punto alto tejemos un punto bajo, una cadena. Saltamos este siguiente punto y en el siguiente unimos acá con punto bajo. Y así vamos avanzando esta tercera fila. Ahora nos tocaría 5 cadenas y unimos acá nuevamente en estos espacios. Entonces continuamos con esta tercera fila. Aquí voy terminando esta tercera fila. Tejí las 5 cadenas y miren, acá contamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto tejemos el punto bajo. A ver, me estoy jalando los hilos. Acá el punto bajo. Y aquí en esta cadena con la que iniciamos la fila anterior, aquí en la tercera, en la que está arriba, tejemos otro punto bajo. Y entonces estamos finalizando así la tercera fila, que como empezamos con 2 puntos bajos, terminamos con 2 puntos bajos. Y así es como va quedando. Ahora vamos por la cuarta fila. Para esto tejemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Damos vuelta al tejido. Y acá, miren, sobre este segundo, punto bajo, vamos a tejer un punto alto, perdón, sobre el punto bajo, un punto alto. Luego vamos a tejer aquí, miren, en esta cadena, vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Entonces tendríamos en total nuevamente 5 puntos altos contando con esta cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tejemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y cogemos lazada y miren, nos vamos acá a este grupo donde teníamos un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Y pues nos vamos a donde tejimos la cadena. Y aquí tejemos un punto alto. Así. Luego nuevamente 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora nos vamos, cogemos lazada, nos vamos a esta cadena de 5. Y acá vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Luego vamos a tejer acá, sobre este punto bajo, un punto alto. Donde hicimos la cadena del medio, otro punto alto. Y en este punto bajo otro punto alto. En total ya tenemos 6 puntos altos. Cogemos la lazada y nos vamos, miren, a esta cadena. Y acá tejemos 3 puntos altos más.
1, 2 y 3. Y en total estaríamos formando aquí el grupo de 9 puntos altos. Luego tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora nos vamos acá al punto, a este grupo, y acá en la cadena del medio tejemos un punto alto, así. Luego 3 cadenas y empezamos acá a tejer nuevamente este grupo de 9 puntos altos. Aquí en este grupo en estas 5 cadenas tenemos que tejer 3 puntos altos. Como ven, los puntos altos van formándose aquí en la parte izquierda. 1, 2 y 3 puntos altos. Luego 3 puntos altos sobre cada uno de estos puntos. Acá 1, aquí donde teníamos cadena, 2 y aquí el tercero. En total tenemos ahora 6 puntos altos, y los siguientes 3 para conformar el grupo de 9 los tejemos aquí en esta cadena de 5, pero como ven se va a formar los 3 puntos altos aquí en el lado derecho, ¿no? Aquí se fueron al lado izquierdo, aquí van al lado derecho. Entonces tejemos aquí 3 puntos altos, 2 y 3. Y entonces tenemos aquí nuevamente el grupo de 9 puntos altos, ¿no? Entonces así es como va quedando nuestro tejido. Y ahora nos tocaría nuevamente 3 cadenas, 1, 2 y 3. Nos tocaría punto alto acá en esta cadena que está en el medio, entre punto bajo y punto bajo. Nuevamente 3 cadenas. Y empezamos a tejer aquí nuevamente el grupo de 9 puntos altos. Y así tejemos todo el largo de esta cuarta fila. Y aquí voy terminando la cuarta fila. Tejí aquí 3 puntos altos en esta cadena de 5. Ahora tenemos aquí 2 puntos bajos al final de la fila anterior, y acá tejemos un punto alto sobre cada uno de los puntos. Y como ven, estaríamos terminando aquí con 5 puntos altos. Entonces tenemos lista la cuarta fila, y miren, así es como va quedando. Ahora vamos por la quinta fila. Para esto tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, y damos vuelta al tejido. Y acá vamos a coger la lazada, y en este mismo punto vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. Luego nos vamos acá, miren, al cuarto punto alto de la fila anterior, tejemos un punto bajo, una cadena, nos saltamos este siguiente punto, y acá en este espacio tejemos un punto bajo. Estamos tejiendo acá lo mismo que tejimos en la primera fila, pero la diferencia es que estamos tejiendo sobre esta cuarta fila. Entonces ahora cogemos la lazada y nos vamos, miren, a este punto alto que teníamos acá, y acá tejemos el abanico que está compuesto por 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos tejidos dentro de ese mismo punto. Luego nos vamos, miren, a este espacio de acá, y acá tejemos un punto bajo, una cadena, saltamos este punto, y en el siguiente tejemos punto bajo. Ven, es como la primera fila, pero la diferencia que estamos tejiendo sobre esta fila que está diferente. Ahora cogemos la lazada y contamos acá 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto punto alto tejemos otra vez el abanico. Estamos acá sobre este grupo de 9. En el quinto punto tejemos el abanico. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos que conforman el abanico. Y ahora nos vamos acá, miren, a este punto antes del último,
En este punto tejemos un punto bajo, una cadena, nos saltamos este punto alto y acá en este espacio tejemos el punto bajo. Entonces así es como va quedando. Ahora cogemos lazada y nos vamos a este punto que está acá solo en el medio. Y acá tejemos el abanico nuevamente. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos que conforman el abanico. Luego nos vamos, miren, acá este espacio, pero hacia el lado izquierdo. Tejemos acá un punto bajo, una cadena, saltamos este siguiente punto y en el siguiente unimos con punto bajo. Y acá nuevamente nos toca tejer el abanico. Contamos acá estos puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y en este quinto punto alto tejemos el abanico. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos toca unir acá en este punto antes del último una cadena y unimos nuevamente. Y ahora nos tocaría el abanico sobre este punto. Y miren, así es como va quedando. Estamos ahora en la quinta fila, es decir, estamos empezando acá como la primera fila, luego vamos a tejer como la segunda, como la tercera, como la cuarta y así continuamos. Pero primeramente terminamos esta quinta fila. Y aquí voy terminando la quinta fila. Miren, así es como va quedando. Y ahora tejí 2 puntos, acá el punto bajo, cadena, punto bajo. Acá cojo lazada, vamos a contar 1, 2 y en este tercer punto, que sería la cadena inicial de la fila anterior, vamos a tejer los 3 últimos puntos altos, todos tejidos dentro del mismo punto. 1, en el punto tejemos el siguiente, serían 2 y el último que serían 3 puntos altos. Entonces así estaríamos terminando esta quinta fila. Ahora nos vamos a la sexta fila. Para esto tejemos 3 cadenas, damos vuelta al tejido y nos tocaría tejer ahora como la segunda fila. Entonces para esto tienen que ver que pueden retroceder el video y ver cómo es la segunda fila. Entonces miren, acá vamos a tejer un punto alto, 2, contando este serían 2, acá 3, el siguiente nos toca acá en este punto bajo, 4, y el último nos toca acá en donde tejimos cadena. Serían 5 puntos altos. Esta es la sexta fila. Luego ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y nos vamos acá al medio del abanico y tejemos un punto alto. Luego nuevamente 3 cadenas, 1, 2 y 3, y nos vamos acá, empezamos en donde teníamos cadena, tejemos un punto alto y empezamos a tejer aquí un grupo de 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y terminamos acá el número 9 en donde teníamos cadena. Y entonces así continuamos tejiendo. Tienen que ver que esta fila, que es la fila número 6, que es igual a la segunda fila. Luego nos tocaría la fila número 7, que es igual a la tercera fila. Y así ahora vamos repitiendo y repitiendo las filas principales, que serían de la 1 a la 4, ¿no? Que son las filas principales. De ahí se vuelve a empezar, se vuelve a empezar. Aquí tengo la espalda, miren. Tejí 36 filas hasta acá y estoy empezando la 37. De la fila 37, que es esta de abanicos, tejí el medio abanico para comenzar. Luego 1, 2, 3 y un medio abanico acá al final. No son 2 medios abanicos en los costados y 3 aquí en el medio. Y entonces este es el ancho que vamos a tejer para los hombros, ¿no? Y acá vamos a tener el cuello. Entonces miren, tejí esta fila que es la número 37.
de puntos de abanicos. Y ahora me toca la 38. Para esto tejo 3 cadenas y damos vuelta al tejido hasta aquí, ¿no? Ya no estamos tejiendo todo el largo, sino solo esta parte de los hombros. Entonces aquí tejí un punto, 3 cadenas, y acá continuamos lo que continúa, lo mismo que continuamos tejiendo en la fila anterior, en las anteriores filas, perdón. Son 3, 4 y 5 puntos altos. Luego acá nos tocaba tejer 1, 2, 3 cadenas, un punto alto acá en el medio. Luego 1, 2, 3 cadenas. Y nos tocaba tejer acá, empezando aquí en el... perdón, no sé, acá. Nos toca tejer acá. Tejimos 5 puntos altos, 3 cadenas, el punto alto encima del abanico, 3 cadenas, y nos vamos acá a este punto del medio. Estamos haciendo como la fila número 2, ¿no? Y aquí perdón, me estoy equivocando, acá una cadena, un punto más, ¿no? Tejemos ahí. Y ahora nos toca el grupo de 9 puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Estoy jalando los hilitos, las hebras. Acá los 9 puntos altos. Ahora nos toca tejer las 3 cadenas. El punto alto aquí sobre el abanico. 3 cadenas. Y acá nos toca los últimos 5 puntos altos. 2, 3, 4 y el último acá en este punto, en esta cadena, 5. Y entonces con esto estamos terminando esta parte de los hombros. Tenemos este lado, solo vamos a tejer hasta ahí. Acá vamos a cortar ya el hilo y nos toca ahora el otro hombro. Bien, pues miren, ya tenemos listo esta parte del hombro de la espalda. Y ahora miren, nos saltamos hasta acá, ¿no? Vamos, aquí es donde empezamos el tejido de la fila número 37. Y aquí continuamos, ¿no? Pero ahora vamos a continuar esta línea. Y nos vamos acá, miren. Acá tenemos el grupo de 5, el grupo de 9 y otro grupo de 9. En este segundo grupo de 9 vamos a buscar el quinto punto, que es el medio. Y ahí vamos a amarrar el hilo. Entonces acá sujetamos el hilo. Y aquí vamos a tejer 3 cadenas. Y en este mismo punto vamos a tejer 2 puntos altos. Estamos tejiendo ahora la fila de abanicos. 2 puntos altos y que sería el primer medio abanico. Luego nos vamos a saltar acá 1, 2 y en este tercero vamos a tejer un punto bajo, una cadena. Y aquí en este punto, en esta cadena tejemos el punto bajo. Luego cogemos lazada y nos vamos acá a este punto y acá tejemos el abanico nuevamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo sujetamos acá. Una cadena, saltamos un punto y acá sujetamos. Ahora nos toca tejer el abanico en el quinto punto. 1, 2, 3, 4, 5. Acá nos toca tejer el abanico. 1, 2, 3, 4 y 5. No es igual a lo que hemos venido haciendo, solo que acá estamos tejiendo en la parte de los hombros, ya no completa la fila. Y acá nos toca tejer acá el abanico. Tenemos 3,
4 y 5. Y sujetamos acá, cadena, sujetamos acá el punto bajo, y ahora nos toca saltar acá 1, 2 hasta el tercer punto, y acá vamos a tejer el abanico, el medio abanico, ¿no? Que son con 3 puntos altos, 2 y 3. Y ahora nos toca tejer la última fila. Para esto tejemos 1, 2, 3 cadenas, damos vuelta al tejido y nos toca tejer aquí, como en el otro lado, la fila de puntos altos. Entonces sería acá 1, este serían 2, 3, 4 y 5. Luego nos toca acá 3 cadenas, igual que lo que hemos tejido en el otro lado, y acá el punto alto. Luego 3 cadenas y nos toca tejer el grupo de 9 puntos altos, ¿no? Empezando por acá, por esta cadena que estaba en el medio, exactamente como hemos venido tejiendo. Entonces terminamos de tejer esta fila que es de los puntos altos solo hasta aquí, ¿no? Entonces ya tendríamos lista la espalda. Y bueno, miren, aquí terminé de tejer esta fila, la última fila, y ya tenemos lista lo que es tenemos la espalda lista, ¿no? Entonces acá en total son 38 filas tejidas. Acá en la parte del cuello, en este escote, son 36 filas de tejido, ¿no? Entonces ya está lista la espalda, y ahora vamos a continuar con los delanteros. Y ahora vamos a tejer la parte delantera, uno de los lados, ¿no? Vamos a tejer para esto 48 cadenas más 1, 49 cadenas, que nos tiene que dar un largo total de 22 centímetros aproximadamente, ¿no? Entonces, miren, habiendo tejido las 49 cadenas, igual que en la parte de la espalda, vamos a empezar acá tejiendo 3 cadenas. 3 cadenas más, vamos a retroceder hasta la cuarta, 1, 2, 3, 4, y en esta cuarta cadena vamos a tejer el grupo de 3 de medio abanico, ¿no? Que serían 2 puntos altos más la cadena que tejimos, serían 3 puntos altos. Entonces acá tenemos 3 puntos altos. Ahora nos saltamos acá 2 cadenas, 1, 2, y en esta tercera unimos con punto bajo, tejemos una cadena, saltamos una cadena aquí abajo, y en la siguiente tejemos el punto bajo. Estamos tejiendo igual que la espalda. Ahora cogemos lazada, saltamos 2 cadenas, y en la tercera tejemos el abanico compuesto de 5 puntos altos. 3, 4 y 5. Y así continuamos tejiendo, ¿no? Saltamos acá las 2 cadenas, hacemos el punto bajo, una cadena, saltamos una cadena, y acá tejemos un punto bajo, y así vamos tejiendo la fila de abanicos. Y aquí terminé la primera fila con este medio abanico. Y ahora, como hicimos en la espalda, ahora tejemos las 3 cadenas, damos vuelta al tejido y nos toca la segunda fila, que tenemos que empezar acá tejiendo 5 puntos altos. Este sería el segundo, tercero, cuarto y quinto, 5 puntos altos. Luego tejemos 3 cadenas y nos vamos acá al medio del abanico y tejemos un punto alto, 3 cadenas, y nos vamos acá a la cadena que está entre punto bajo y punto bajo, y empezamos a tejer ahí un grupo de 9 puntos altos, exactamente igual como hicimos en la espalda. Y ahí pueden ver, retroceder el video tal vez y ver cómo es la segunda fila, y así continuamos tejiendo esta segunda fila. Aquí tengo terminada la segunda fila y ahora nos toca la tercera fila. Para esto tejemos una cadena, damos vuelta al tejido, y acá empezamos en el mismo punto, tejemos un punto bajo, y en el siguiente punto otro punto bajo. Ahora nos toca tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y nos vamos acá
a estos espacios. En el primer espacio tejemos un punto bajo, una cadena, y acá en el segundo espacio tejemos otro punto bajo. Luego 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos vamos acá al cuarto punto, 1, 2, 3, 4, unimos con punto bajo, una cadena, saltamos un punto y en el siguiente unimos con punto bajo. Luego nuevamente 5 cadenas. Y así continuamos esta tercera fila exactamente igual como tejimos en la espalda. Y ahora nos toca la cuarta fila. Empezamos con 3 cadenas. En el siguiente punto tejemos punto alto y en este espacio 3 puntos altos más. 2 y 3. Luego nos toca tejer 3 cadenas. Nos vamos acá al punto que está en la cadena que está en el medio, tejemos un punto alto, luego 3 cadenas y nos vamos aquí, y en este espacio empezamos tejiendo 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y acá en cada uno de estos puntos un punto alto, que son nuevamente 3 puntos, 2 y 3, y aquí nos toca 3 puntos altos más para hacer en total 9 puntos. 1, 2 y 3, ¿no? Que es exactamente como en la cuarta fila que tejimos en la espalda. Luego nuevamente 3 cadenas y así continuamos tejiendo, ¿no? Hasta aquí es el motivo. Luego de aquí nos tocaría tejer nuevamente lo que es los abanicos, exactamente como hicimos en la espalda. Empezamos aquí nuevamente la fila de abanicos, la fila de puntos altos, la fila de 5 cadenas, y así continuamos tejiendo hasta que tengamos 36 filas tejidas. Y bueno, aquí voy a hacer una corrección. Miren, para los delanteros vamos a tejer en total 32 filas. Dije 36, pero son 32 filas, ¿no? Entonces, solo 32 filas tejidas, porque aquí vamos a empezar, acá es el escote para el cuello y acá vamos a empezar los hombros, ¿no? Entonces, miren, teniendo las 32 filas tejidas, vamos a poner el lado que va a ir a la cara, que va a ir hacia afuera. Esta parte va hacia adentro y esta va a ir hacia afuera de nuestro chaleco. Entonces, miren, vamos a saltar aquí. Vamos a saltar estos puntos, los 5 puntos altos, y acá en tenemos dos grupos de 9 puntos. Pues vamos a coger acá el quinto punto, 1, 2, 3, 4, 5, que es el siguiente, ven, el siguiente, y acá es que vamos a amarrar el hilo para empezar a tejer los hombros. Entonces acá sujetamos el hilo y vamos a tejer las 3 cadenas que corresponden, y acá nos tocaría tejer el medio abanico. Acá nos tocaría tejer el medio abanico. Nos vamos acá, como hemos venido tejiendo, nos vamos a este punto, punto bajo, una cadena y unimos acá con punto bajo. Ahora nos tocaría tejer acá el abanico compuesto por 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Y ahora nos vamos acá, unimos con punto bajo, cadena, punto bajo. Vamos a seguir tejiendo en la secuencia que hemos venido tejiendo, solamente que ahora solo ocupamos este lado. Esta parte de aquí ya no tejemos, ¿no? Entonces ahora terminamos de tejer esta fila de los abanicos. Entonces miren, tejí acá la fila 33, que son los abanicos, la 34 sería esto de los puntos altos, y tejemos así, continuamos tejiendo en la misma secuencia que hemos venido tejiendo, pero solo hasta aquí. Esta parte ya no la tejemos y tejemos hasta llegar a la fila 38. Entonces continuamos la secuencia hasta que lleguemos a la fila 38. Aquí estamos en la fila 34. Entonces continuamos tejiendo lo que falta, que es, como les digo, es la misma secuencia, ¿no? Solo que hasta ahí. Entonces continuamos. Bien, aquí tengo tejidas las 6 filas más, que hacen un total de 38 filas, ¿no? Desde abajo hasta acá, hasta los hombros. Y miren, así es como quedó. Aquí tengo ambos lados.
ya tenemos listas todas las piezas. Y esta es la espalda, ¿no? Que también tenemos hecho el escote para el cuello. Y pues ahora vamos a poner marcadores para separar lo que va a ser la abertura para las mangas y coser el resto. Y entonces miren, aquí puse la espalda. Esta es la parte que va a ir hacia afuera. Pero vamos a poner esta parte hacia adentro. Estas son las caras que van hacia afuera. Y estamos poniendo todo del lado del revés, ¿no? Porque vamos a coser primeramente. Y pues bien, acá, miren, desde el hombro, aquí en los costados, vamos a marcar 20 centímetros para las mangas. Aquí marcamos 20 centímetros, que serían como, vamos a ver aquí contando estos motivos grandes, ¿ven? Estos grandes. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. Al terminar el quinto, ponemos el marcador. Si quieren las mangas más anchas, pues lo ponen un poquito más abajo. Igualmente en esta parte, 1, 2, 3, 4, 5. Al terminar el quinto, ¿no? El quinto motivo, me refiero a todo como este círculo, ¿no? Y acá ponemos el marcador. Entonces medimos 20 centímetros y ahí vamos a marcar. Estamos por el lado del revés. Y ahora vamos a empezar a unir aquí primero los hombros. Bien pueden hacer con aguja lanera o bien pueden usar la aguja de crochet, como a ustedes les parezca más fácil. Y pues vamos a empezar a unir acá. ¿No? Así puede ser con la aguja de crochet, cogiendo un punto de cada lado y vamos uniendo así, ¿no? O bien si no, lo cosen con la aguja lanera. Y pues bueno, entonces vamos a unir los hombros, ¿no? Bien, como les dije, si quieren lo cosen o si quieren lo hacen con la aguja de crochet. Y bueno, miren, aquí tengo unidos los hombros y los costados. Entonces, y aquí están las aberturas para las mangas. Y bueno, pues ahora nos falta continuar con los acabados. Miren, estamos en la parte, esta es la cara que va a ir hacia afuera, ¿no? Y esta es la parte de adentro. Pues vamos a coger aquí, estamos por la parte, como les digo, para afuera. Vamos a amarrar el hilo aquí, en la parte de abajo del chaleco, ¿no? En una de las esquinas. Y pues aquí vamos a empezar tejiendo. Primeramente amarramos el hilo. Estamos bien, tejemos una cadena y vamos a empezar aquí tejiendo una fila de puntos bajos. Entonces estamos en el borde de abajo primeramente. Y como les digo, estamos tejiendo por la parte que va a ir hacia afuera. Entonces tejemos acá un punto, acá tenemos dos cadenas, pues tejemos 2 puntos bajos. Aquí donde tenemos un punto bajo, tejemos un punto. Y así todo alrededor, hasta dar la vuelta aquí. No vamos a pasar por el cuello, vamos a pasar por la parte delantera. Entonces así es como vamos a continuar tejiendo todo el borde, ¿no? Entonces así, puntos bajos en todo alrededor. Y aquí terminé la fila de puntos bajos en todo alrededor. Miren el cuello, acá la delantera y abajo. Ahora vamos a tejer una segunda fila de puntos bajos. Entonces levantamos una cadena y vamos a tejer una segunda fila de puntos bajos en todo alrededor. Y así, continuamos. Y bueno, miren, aquí tengo terminado ya todo alrededor. Y así es como quedó. Y ahora vamos a hacer el mismo acabado para las mangas. Entonces, miren, nos vamos a las mangas y vamos a unir el hilo acá en el medio donde tenemos la costura. Y pues acá sujetamos el hilo. Y hacemos una cadena. Y acá vamos a empezar tejiendo la fila de puntos bajos. Acá en cada punto alto tejemos 2 puntos bajos.
Y así vamos tejiendo por todo alrededor. Y cuando terminemos esta fila vamos a tejer una segunda fila de puntos bajos y con eso terminamos las mangas. Y bueno, miren, aquí tengo terminadas las mangas. Este es el único acabado que le vamos a hacer. Miren, acá está el cuello, la parte del medio, la parte de abajo, y así es como quedó. Bien, entonces muy fácil, muy bonito este chaleco corto para verano. Y bueno, pues entonces ya está el proyecto terminado. Bueno, pues si les gustó este video, esta idea, regálenme un like y quiero invitarles a que se suscriban a mi canal. Y bueno, no me queda más que desearles que pasen un bonito día, una bonita semana y nos vemos a la próxima. Gracias. Chao.